Salmo 126, verso 1 en adelante. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Vamos a meditar una vez más en la palabra del Señor. En esta noche tomamos como base este salmo tan conocido para muchos, que quizás lo hemos leído una y otra vez. Hemos escuchado diversos mensajes de la palabra del Señor, diversas ilustraciones y mensajes por medio de estas escrituras, pero día con día el Señor tiene algo más para nosotros. Y la palabra no tiene fin, no tiene límite. Entre más le busca, más le encuentra. Entre más comienza a buscarle, se da cuenta que es tan rica la palabra, que es tan llena de bendición, que es tan amplia en todo el contenido que tiene. Es decir, la palabra del Señor, dijo Pablo, es una profundidad. Él dijo: oh profundidades de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Esta palabra es la misma mente de Cristo, es el mismo pensamiento de Dios, es el mismo verbo encarnado, es el mismo verbo que está entre nosotros. Esta palabra sigue haciendo lo que Cristo hizo mientras estaba en esta tierra. Sigue sanando al enfermo, sigue libertando al cautivo, sigue fortaleciendo al débil, sigue restaurando al caído, sigue haciendo obras maravillosas, porque la palabra no pierde poder. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es potencia de Dios para salvación, para todo aquel que puede creer en esta palabra. Esta palabra es poder de Dios, es potencia de lo alto. En esta palabra hay victoria para el Hijo de Dios, hay victoria para la hija de Dios. En esta palabra hay salvación, hay victoria, hay sanidad. En esta palabra hay libertad. En esta palabra tenemos todo aquello que necesitamos para ser más que vencedores en todo lo que atravesamos. Todavía es una palabra firme. Todavía podemos confiar en esta palabra y no ser avergonzados. Todavía podemos fundamentar nuestra casa sobre esta palabra, y vendrán ríos, y vendrán vientos, y vendrán tormentas, vendrán pruebas y tribulaciones, sí, pero el que está anclado sobre la palabra va a permanecer, va a resistir lo que venga, va a salir como un vencedor en el nombre del Señor, levantando la bandera del evangelio, porque aquel que en él creyere no será avergonzado. El que cree en el hombre puede ser avergonzado, pero el que crea la palabra jamás será avergonzado, jamás será avergonzado. Esta palabra es real. El cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra permanece por una eternidad, dando victoria, dando salvación, dando sanidad, dando prosperidad en todas áreas. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey, porque Él vive. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Hay victoria, hay libertad en este lugar. Hay libertad del Espíritu de Dios en este lugar. Y yo siento la libertad del Espíritu del Señor moviéndose en este lugar, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí tiene que haber libertad. Ahí las opresiones no pueden permanecer, ahí los estorbos no se pueden quedar, ahí las enfermedades tienen que desaparecer, porque estamos invocando el nombre que es sobre todo nombre. Estamos invocando el nombre que tiene poder en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. El nombre que está por encima de enfermedades, el nombre que está por encima de desánimos, el nombre que está por encima de principados y potestades. Ese es el nombre que invocamos en esta noche, en este lugar, al cual damos gloria, al cual damos alabanza, al cual glorificamos. Bendito su nombre. Dale ese aplauso al Rey, porque Él vive.
Vamos a aprender algo hermoso en esta noche. Dice el salmista: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y dice el verso 2: entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Hace unos días atrás, el Señor me permitía compartirles un mensaje al cual le titulamos Cautiva tu cautividad, hablando de todo aquello que cautiva al hombre, de todo aquello que viene a oprimir al hombre, hablando de desánimos, hablando de enfermedades, hablando de todo aquello que viene a influenciar, queriendo oprimir al hombre, queriendo cautivar al hombre. Hay muchas cosas que tienden a querer cautivarnos en nuestra vida espiritual, a querer privarnos de ánimo, a privarnos del gozo, a privarnos de la libertad, que uno se siente como que está en una prisión literalmente, aunque por afuera esté libre de todo, aunque por afuera esté en libertad completa, pero por adentro está siendo oprimido por preocupaciones, oprimido por dificultades, por problemas, por enfermedades, por mil cosas que vienen contra el hombre. Y el Señor me mostraba que es necesario que el Hijo de Dios atraviese por esas cosas para que aprenda a cautivar aquello que viene queriendo cautivarlo. El Señor nos dio autoridad y el Señor dijo que nosotros tendríamos la autoridad completa. Primeramente, la autoridad sobre nuestra propia vida, para no dejar que ninguna influencia nos cautive. Lo que quiere cautivarnos, es necesario que por la palabra de Dios cautivemos aquello. Todo lo que nos estorba tiene que caer a las plantas de nuestros pies. Lo que venía contra nosotros como una opresión, lo que antes era un rival para tu vida, aquellos que eran tus grandes temores, aquellas que eran tus grandes dificultades, tienen que venir a ser cautivados por el poder de Dios, al grado que tú les digas: y ya no te tengo miedo, y ya no me estorbas, ya no me vas a asustar, porque ahora vivo bajo el poder de Dios, ahora me muevo por la palabra de Dios. Antes me cautivaba el temor, me cautivaban los desánimos, me cautivaban tantas cosas que venían a mi vida, pero ahora en el nombre del Señor tengo que aprender a cautivar lo que me estorbaba. No podemos vivir huyendo de lo que nos estorba, no podemos vivir huyendo de los problemas. Tenemos que aprender a enfrentar los problemas y a vencer los problemas, y a no movernos hasta que caigan a las plantas de nuestros pies. Los problemas, por grandes que sean como Goliat, han de caer al nombre del Señor, al poder del Señor Jesús. Han de caer gigantes en tu vida, han de caer las oposiciones en tu vida, han de caer tus más grandes rivales, porque mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo, porque más podemos con el que nos levanta que aquel que viene en contra nuestra. Aleluya. Denle un aplauso al Rey, bendito su nombre. Bendito su nombre. Ahora el Señor me mostraba, cuando leía este pasaje, algo precioso, y me decía: hijo, ¿entiendes esto? Date cuenta lo que dice mi palabra. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Es decir, decía el salmista, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, los cautivos de Sión. El pueblo de Israel estaba cautivo, estaba aprisionado, estaba estorbado, no tenía libertad. Y el salmista decía: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Será como un sueño la cautividad, será como un despertar de un sueño. Vamos a vivir, vamos a estar como que hubiéramos estado soñando, como que de repente soñamos que estábamos cautivos, pero nos damos cuenta de la realidad, nos damos cuenta de que ahora llegó la libertad,
Decía el salmista: cuando Jehová hiciere volver la cautividad. No dice el salmista si a ver si un día hace volver la cautividad, si Dios hiciera volver. No, cuando Jehová hiciere volver. Es decir, el salmista sabía que Dios iba a hacer volver la cautividad de Sión. Es decir, él sabía que estaban cautivos por un momento, pero que el enemigo no iba a poder mantenerlos cautivos por toda una vida, que era por un breve momento, el tiempo de prueba que iban a estar como cautivos, pero iban a regresar a Sión con gozo, iban a regresar a la presencia de Dios, iban a regresar a la tierra prometida, iban a regresar a mirar la victoria de Dios en sus vidas, iban a regresar a donde Dios tenía el triunfo para ellos. Dios había permitido que entraran en un cautiverio, pero no se van a quedar en el cautiverio. Dios permite que entres en el cautiverio para aprender algo, pero no te deja en el cautiverio para que te mueras en la cautividad. Dios permitió que entraran, pero el salmista decía: yo sueño ya con el día cuando venga el remanente de Israel, cuando vengan los cautivos, cuando Dios haga volver la cautividad de Sión, cuando Dios arranque del cautiverio a los escogidos de Sión. Seremos como los que sueñan, es decir, será como un sueño para nosotros. Pensaremos en la cautividad como un sueño. Y ayer el Señor comenzaba a hablarme al corazón y me decía: hijo, el salmista decía que cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, serían como los que sueñan. Seríamos como los que sueñan. Como que el estar en la cautividad es como un sueño. No es una realidad, es un sueño. El enemigo ataca y estorba y le hace sentir al hombre como que la cautividad, el momento cuando estás estorbado por algo, porque todos vamos a atravesar por esos momentos, pero en ese momento el enemigo te hace sentir como que esa es la única realidad que existe. Pero el Señor dice: no, hijo, eso es como un sueño. Vas a despertar de ese sueño. Es como una pesadilla que estás teniendo, pero esa no es la realidad. La realidad no es el problema que estás pasando. La realidad no es la enfermedad que estás atravesando. La realidad no es la opresión que estás teniendo. La realidad es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que el Señor nos ha prometido. Esa es la realidad de Dios. Es tiempo de que la iglesia de Cristo despierte a la verdad de la palabra de Dios, de que no estemos durmiendo. El Señor me decía: hijo, mucho de mi pueblo está durmiendo, está cautivo y está como en un sueño, como esos sueños que parece que no puede despertar. ¿Se ha dado cuenta que hay sueños en los que usted está soñando y es tan terrible el sueño que usted lo que quiere es despertar? Y puede medio forzarse para despertar y despierta y dice: gloria a Dios, parecía que ahí me iba a quedar, me iban a matar, ya me iban a alcanzar. Y cuando me iban a alcanzar, ahí desperté. ¿Nunca le ha pasado eso a usted? A mí sí. Parece que ahí se le va a acabar todo y en ese momento despierta y dice: qué bueno que fue un sueño. El Señor dice: hijo, todo lo que tú miras en una prueba, en una situación, en lo que estás atravesando, es como un sueño, es como una pesadilla que te está queriendo adormecer. Pero lo necesario, lo importante es que no te quedes en ese sueño. Es que no dejes que el sueño te abrigue. No dejes que el sueño de la cautividad te mantenga ahí. Tenemos que despertar a la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Tenemos que despertar por el Espíritu de Dios a una realidad más grande que la cautividad en la que puede vivir el hombre. Tenemos que despertar a saber lo que Cristo es en nuestra vida, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tenemos que despertar a saber que tenemos poder en Cristo Jesús, que tenemos libertad en Cristo Jesús. No nos puede dormir, no nos debe dormir la cautividad del problema. No dejes que te comience a arrullar el problema que estás pasando para deprimirte y caer bajo ese sueño pesado del desánimo, de la dificultad. Antes bien, comienza a despertar, porque tus ojos te van a decir: mira lo que estás pasando, mira lo que está sucediendo. Pero comienza a despertar a lo que te dice la palabra. La palabra te dice: tú no estás vencido, tú estás en victoria. Tú no estás para quedarte como un derrotado, tú estás para levantarte en poder. Tú no estás para morir de enfermo, tú estás para ser sanado. Tú no estás para quedar postrado en el desánimo, tú estás para levantarte en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Denle ese aplauso al Rey.
Dele ese aplauso al Rey. Quiero adentrarme un poco más en el mensaje. Venga conmigo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. La cautividad será como un sueño. El problema, lo que te cautivaba, será como un sueño del que parecía que nunca ibas a despertar, un sueño que parecía que nunca ibas a pasarlo, un sueño en el que parecía que ibas a morir. Y cuando uno está soñando, parece que el sueño es real. Uno cuando está soñando piensa que es la verdadera vida, se siente como que está viviendo aquello, pero es un sueño. Pero no se da cuenta que es un sueño hasta que despierta del sueño. Hasta que se despierte y dice: era un sueño. Todo parecía tan real, pero es un sueño, era un sueño. Y ya quedó el sueño atrás. Yo estoy en la realidad. Que tu realidad no sean los sueños, que tu realidad sea lo que dice el Señor. No vivamos en el sueño de este mundo. Este mundo es como un sueño en el que vamos pasando. Vivamos en la realidad de la palabra de Dios. La vida no es la eternidad, hablando de esta vida humana. Este es un sueño. Un día vamos a despertar de este sueño y nos vamos a dar cuenta que esta vida fue un sueño. Despertaremos del sueño. La realidad será la presencia eterna del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Eso es lo que debemos estar anhelando, sabiendo que esta vida es un sueño. Las pruebas son un sueño, parecen fuertes, pero voy a despertar. Y yo tengo esperanza en que las pruebas van a pasar, en que la tribulación va a pasar, en que el desánimo va a pasar. En el momento puede ser pesado, pero es como un sueño. Pero voy a despertar de ese sueño, y cuando despierte de ese sueño, mi lengua se va a llenar de gozo, mi boca de alabanza, y las naciones van a decir: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Porque estaremos despertando a la realidad del poder de Dios, a la realidad de la grandeza de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Denle ese aplauso al Rey. Vea lo que dice la palabra. Efesios capítulo 4, verso 7 al verso 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo Jesús, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. ¿Qué quiere decir esto? Allí el Señor me hablaba, allí el Señor me ministraba, conforme a lo que dice el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Esto significa, esto quiere decir, conforme a lo que el Señor dice ya más adelante, mirándolo aquí en lo que hemos leído en Efesios 4:8, significa que cuando antes de que viniera Cristo, todos los hombres que morían iban a estar en un lugar esperando. La Biblia dice que Cristo es las primicias, el primero de la resurrección. Nadie había podido vencer a la muerte. Cuando los santos del Antiguo Testamento, Moisés, David, Jacob, todos los hombres del antiguo tiempo hablaban de que iban a ir a reposar al Seol, un lugar conocido como la sepultura, el seno de Abraham, un lugar conocido
como un lugar de descanso, de reposo, de espera. No se había abierto el camino. Estaban esperando que se abriera el camino. No había resucitado aún ninguno de los santos del tiempo antiguo, porque todavía no se abría el camino, que es Cristo Jesús. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, dice que Cristo, a todos los que estaban durmiendo o esperando, por eso Pablo decía que el cristiano o el hombre que está en la gracia de Dios, cuando muere, dice duerme. Los que duermen en Cristo estaban dormidos, estaban esperando, pero cuando Cristo muere, desciende a las profundidades, desciende a ese lugar de espera y lleva a aquel grupo de cautivos, aquellos que esperaban, los lleva y los introduce en la patria celestial. Los que dormían, los que esperaban, son levantados, son rescatados para estar con Él en gloria por una eternidad. Desciende el Señor, lleva cautiva a aquel grupo de cautivos, aquellos que esperaban en el Señor, porque Él tenía que ser las primicias, Él tenía que ser el primero. Él resucitó, y después que resucitó Él, resucitaron muchos de los santos del tiempo antiguo que esperaban en la gracia de Dios, en la esperanza de Dios. Entonces ellos dormían, y así me decía el Señor: hijo, date cuenta que yo llevé cautivo. Dice acá en la Biblia de las Américas, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Y llevó cautiva una cantidad grande de cautivos que estaban atrapados, no solamente hablando del sentido literal de los que habían muerto, sino de todos aquellos que estábamos cautivados por el pecado, cautivados por la enfermedad, cautivados por el vicio, cautivados por la maldad. El Señor descendió y nos agarró a nosotros y nos levantó. Desde que Cristo fue levantado, tú también fuiste levantado. Desde que Cristo fue levantado, tú fuiste levantado con Él. Él ya nos sacó de la cautividad, y yo no debo de estar esperando a que Cristo rompa mis cadenas, porque Cristo ya rompió mis cadenas. Y yo no debo de estar esperando a que Cristo traiga sanidad a mi vida, porque ya la trajo. Y yo no debo de estar esperando a que Cristo me dé la victoria, porque ya me dio la victoria. Aquel que descendió a lo alto también se levantó hasta lo alto. El que descendió a lo bajo subió a lo más alto para llevar a aquellos que estaban cautivos. Tú eras un cautivo y yo era un cautivo, pero ahora estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahora estamos en lugares de poder, ahora estamos en lugares de gloria, ahora estamos con libertad para dar gloria, honra, alabanza a aquel que vive y reina para siempre. Aleluya. Denle un aplauso al Rey, porque Él vive. Denle ese aplauso al Rey, bendito su nombre. Quiero que entendamos esto. Dice, por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión de que ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para llenarlo todo en todos. El que ascendió, la Biblia dice en Filipenses 2:5 en adelante: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, tomando forma de siervo y yendo a la cruz, muriendo en muerte y muerte de cruz. Pero dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al mencionar ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra sepan que hay un Señor, que Jesús es el Señor, que Jesús tiene poder, que Jesús se levantó por encima de todo. Cuando Jesús se levantó,
no, nosotros fuimos levantados juntamente con Él. Le decía hace un momento, no debemos de estar esperando que el Señor nos liberte. El Señor ya llevó cautiva la cautividad y ya sacó de la profundidad a aquellos esclavos cautivos y los puso en lugares especiales. Subió a lo más alto y con Él estamos sentados en gloria, ya por la fe. No debemos de esperar a que Él venga a hacer algo, una libertad. No, Él ya dio la libertad. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, hecho está, he acabado la obra, el pecado está derrotado, la muerte está vencida, está pagado el precio, consumado es. Hay libertad para el cautivo, hay libertad para el esclavo, hay sanidad para el enfermo, hay bendición para aquel que necesita, hay ánimo para el desanimado. Consumado es, hecho está, aleluya. Pero entonces, si Él ya lo hizo todo, ¿por qué es que hay mucho pueblo cautivo, viviendo cautivo? Y el Señor me decía, hijo, es que están soñando, es que no han despertado, es que tienen que despertar. Cuando uno despierta a la revelación de la palabra de Dios, desaparece aquel sueño que lo cautivaba a uno y despierta uno a la realidad. Uno piensa que lo que vive es la realidad, que lo que mira es la realidad, que lo que siente, que lo que toque es la realidad. Esa no es una realidad. La realidad para mí es lo que me dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Llega la enfermedad a querer oprimir, a decir tú estás enfermo, tú estás enfermo. Y si usted deja que esa enfermedad lo duerma, haciéndolo creer de que sí está enfermo, de que se va a quedar enfermo, se va a quedar ahí. Pero si usted comienza a decir no, la realidad de la palabra es de que yo soy sano por la sangre de Cristo, voy a despertar a la sanidad, voy a despertar a la libertad, voy a despertar a la victoria de Cristo. Si Él me dice que soy sano, he de despertar a esa realidad. Mi realidad, mi verdad no es lo que ven mis ojos, es lo que Cristo me dice. No es lo que sienten mis manos o palpan, es lo que la palabra de Dios me garantiza. Esa es la realidad. Despertando del sueño, despertando del sueño del cautiverio. Como que estás en un sueño, te tiene oprimida la enfermedad y no hayas que hacer, hay que despertar. Despertar a la revelación de la palabra. La palabra te despierta, y cuando la palabra comienza a despertar tu corazón y a decir no, yo no puedo estar caminando como derrotado si en Cristo soy vencedor. Yo no puedo dejar que este desánimo me cautive si Cristo me da victoria. Si Cristo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque es una realidad. Yo no voy a quedar dormido, no me voy a quedar dormido. Rechazo dejar que la prueba me duerma, rechazo dejar que la cautividad me duerma, rechazo dejar que la enfermedad me duerma. Tengo que despertar a la realidad de la palabra de Dios, a la verdad de la palabra de Dios. Esta palabra es verdad, esta palabra es fiel. Y si Cristo dijo que Él ya fue a lo más bajo para levantar a lo que estaba cautivado y llevarlo a lo más alto, y yo no estoy abajo, yo estoy arriba. ¿Dónde estamos? ¿Estamos abajo cautivos o estamos arriba en victoria? ¿Estamos abajo oprimidos o estamos arriba libres? ¿Estamos todavía abajo como derrotados o estamos arriba en victoria con Cristo Jesús? Cristo está en victoria. Cristo estuvo abajo, pero se levantó con poder. Cristo estuvo en sufrimiento, pero se levantó en victoria. Cristo estuvo cautivo, pero se levantó con poder, y la muerte no lo detuvo, y la enfermedad no lo detuvo, y el pecado no lo detuvo, y Satanás no lo detuvo. Lo derrotó, lo venció, y por la victoria de Cristo, y yo tengo libertad, y yo tengo bendición, y yo tengo acceso al triunfo de Cristo Jesús. Aleluya. Dele palmas al Rey en esta noche. No debemos de seguir dormidos en nuestro corazón, dormidos por lo que nos oprime, dormidos en ese sueño. Por eso decía el salmista: cuando Jehová hiciere volver
la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Todo va a parecer como que fue un sueño. Todo lo que atravesamos quedará en el pasado como un sueño. Voy a despertar a la realidad. Y dice el salmista: entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Cuando tú despiertes a mirar que hay poder en esta palabra y te pares firme en esta palabra, vas a despertar y vas a decir: yo he estado dejándome envolver por ese sueño cautivo que me está ahorillando, que me está deteniendo. Tengo que despertar y caminar como un vencedor. Tengo que despertar y caminar como alguien que tiene respaldo de un Dios santo, como alguien que va en la mano del Rey. No somos huérfanos, no estamos a la aventura. Tenemos respaldo de los cielos, tenemos autoridad de lo alto. Hemos sido levantados. Estábamos en lo más bajo de la tierra, pero estamos ahora en lo más alto de los cielos, porque estamos con Cristo, porque la victoria de Cristo es nuestra. Aleluya. Denle ese aplauso al Rey. Denle ese aplauso al Rey. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Vamos a despertar de un sueño. Vamos a despertar de algo que parecía real, pero que no era tan real como la palabra de Dios, como la promesa de Dios. Y cuando uno despierta a esa realidad de la palabra de Dios, dice: va a haber tal victoria. Vas a mirar la victoria de Dios. Porque muchas veces puedes quedarte con la opresión, con el estorbo, con la barrera. ¿Cuál es el problema que te impide caminar? ¿Cuál es la opresión que te estorba? Es tiempo de despertar, de saber que si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Es tiempo de saber, hermano, que el Señor que está con nosotros nos ha de sostener para llegar hasta el último día en la victoria, en la carrera que hemos tenido. Es tiempo de saber que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel y justo para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El día que despertemos a la verdad de la palabra de Dios, tú vas a decir: mis problemas se quedaron atrás, mis problemas eran un sueño, eran una fantasía, no eran una realidad. Mi realidad es Cristo. Y vas a comenzar a decir: ese despertamiento te va a traer victoria, ese despertamiento te va a traer sanidad. El despertar a la palabra, porque muchas veces leemos la palabra, pero no hemos despertado a la palabra. Leemos que la palabra tiene sanidad, pero no hemos despertado a la sanidad. Estamos dormidos todavía. Escuchamos, oímos, conocemos, pero no estamos despertando. Pero cuando tú despiertas, tu corazón brinca de gozo y te das cuenta y dices: yo no tengo por qué vivir así. Si Cristo me dio la victoria, tengo que apropiarme de la victoria. Y vas a decir: he despertado, estoy en la realidad, voy a caminar en bendición, voy a caminar con las peticiones de Dios en mi corazón. Tengo el nombre que es sobre todo nombre. Toda rodilla se ha de doblar bajo ese nombre. Estoy levantado con Cristo, no estoy derrotado, estoy levantado con Cristo. No estoy en el cautiverio para siempre, estoy para levantarme y para dar un paso al frente y salir de ese hoyo. Si estamos comprendiendo. Dice el salmista: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Vamos a decirle a aquel: oyes, creo que estoy soñando. Creo que ya se fue el problema, creo que se acabó la dificultad, creo que se fue la enfermedad, estoy sano. ¿Será cierto? Va a ser tan grande lo que Dios va a hacer que te va a parecer como un sueño. Le vas a decir a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa: pellízcame a ver si estoy despierto, porque es tan grande lo que Dios ha hecho en mi vida que no sé si es cierto o no es cierto, y ya no sé si estoy soñando, si es verdad. Pero si esperaste en Dios, va a ser verdad. Vas a despertar de lo que parecía que era real, pero era como un sueño. Lo que parecía que te detenía va a quedar abajo. Te vas a levantar. La iglesia no es para estar caída. La iglesia no fue llamada a estar
abajo. La iglesia está para estar por encima de principados, por encima de potestades, por encima de enfermedades. La iglesia lleva autoridad, y lleva victoria, y lleva respaldo del Dios de los cielos. La Biblia dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Aleluya. Las puertas del infierno no tendrán poder sobre el poder del evangelio, sobre la iglesia. Aleluya. Tendremos autoridad, iremos, hermano, venciendo, iremos triunfando como creyentes en el poder de Dios. Denle ese aplauso al Rey. Denle ese aplauso. Escuche bien esto. Yo vengo a decirle en esta tarde, en esta noche, que tenemos libertad en Cristo, que tenemos sanidad en Cristo. Y usted me puede decir: hermano, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted no entiende lo que yo estoy atravesando. Es cierto, yo no entiendo lo que está pasando usted, ni sé lo que está atravesando. Pero yo no vengo buscando que usted se identifique conmigo. Yo vengo buscando que usted se identifique con Cristo. Cristo dice: yo primero descendí a lo más bajo, descendí a donde está el cautiverio, descendí a los límites del hombre, descendí. Por eso dice Filipenses capítulo 2 que Él descendió a lo más bajo, que Él tomó forma de siervo, que Él fue a la cruz, padeció, murió en muerte de cruz, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se humilló, se degradó a lo más bajo. Él probó la humillación del hombre. Hebreos 4:16 dice la palabra que tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y yo no vengo a decirle: identifíquese conmigo, y yo sé lo que está pasando usted. No, yo vengo a decirle: ¿sabe qué? Hay uno que pasó lo que usted pasó, hay uno que pasó lo que usted está atravesando, hay uno que conoce el dolor que usted está sintiendo, hay uno que sabe lo que se siente estar en la condición que usted está. ¿Quién es, hermano? Su nombre es Jesús. Él descendió hasta donde usted está para levantarlo a usted. Él bajó a su nivel para que usted suba al nivel de Él. Él descendió a la condición de usted y de mí para levantarnos de esa condición. Él probó de lo que tú estás probando, hermano. Él comió de lo que tú estás comiendo. Él sintió lo que tú estás sintiendo, para que tú tengas una completa identidad con Él, para que no te sientas como el único, como la única que puede estar teniendo dolor, sufrimiento. Él dice: hijo, yo también sufrí como tú, yo también sentí lo que tú, yo también probé lo que tú, pero ¿sabes qué? Aunque estuve allá abajo, me levanté a lo sumo para que tú también te levantes conmigo, para que a ti no te detenga esa opresión. Fui a lo más bajo probando de aquello, para que tengas un camino a quien seguir, para que tengas una esperanza de alguien poderoso que te puede levantar, para que sepas que alguien te comprende, que alguien te conoce, que alguien se identifica contigo. Te repito, yo no me puedo identificar contigo. Si a usted le dice a alguien, usted que está enfermo, alguien que pueda tener por ahí una enfermedad incurable, el cáncer, el SIDA, algo por ahí, yo le puedo decir: mira, tenga ánimo, hermano, tenga ánimo, hermana. Y me puede decirle: hermano, ¿y usted qué sabe? Aquí usted no está en mi condición. Y es cierto, porque yo no estoy en la condición de él. Pero el Señor le dice: hijo, hija, ten ánimo. Yo sí sé lo que es sentir eso. Yo sí sé lo que es probar eso. Yo sí sé lo que es pasar por eso. Quiero que tengas un ejemplo vivo. Quiero que tengas un ejemplo claro. Por eso tuve que descender a lo más bajo. Por eso tuve que bajar a lo más bajo de la tierra. Por eso tuve que descender para levantar aquello que estaba cautivo. Tú eras un cautivo desde antes de que nacieras, y estabas apartado para ser cautivo por el pecado, por la maldad. Pero también Cristo ya había preparado el camino para que tú, cuando creyeras en Él, no siguieras en ese cautiverio, no siguieras sometido por ese sueño de la cautividad, sino que te despertaras y dijeras: yo no tengo nada que estar haciendo acá. Estaba acá cuando no conocía a Cristo, pero ya conozco a Cristo. Me doy la vuelta y voy a salir de esta cautividad. Voy a la victoria de Cristo, voy a la libertad de Cristo. A libertad nos ha llamado el Señor.
libre, no libre por un rato, libre para siempre, no libre en una área, libre en todas las áreas. Tendrás victoria, tendrás bendición, saldrás adelante de todo lo que te puede estorbar. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. Dele ese aplauso al Rey en esta noche. ¿Cuál es el deseo de Dios en esta noche? Que despertemos de un sueño, que despertemos de un sueño, el sueño de la cautividad, el sueño que te oprime. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, cuando Jehová levante, rescate a los cautivos de Sión, seremos como los que sueñan. Y esa escritura del Salmo 126 se cumplió cuando Cristo murió, porque Cristo sacó la cautividad de Sión, sacó a los cautivos que esperaban, sacó a los cautivos atrapados, literalmente a los que estaban ya esperando en muerte, y también a los que estaban vivos esperando la libertad del pecado, esperando la libertad de las garras de Satanás, esperando la libertad de la drogadicción, esperando la libertad de todo lo que puede estorbarle al hombre. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Es tiempo de despertar, le repito. ¿Y cómo despierto, hermano? Por la revelación de la palabra. La palabra tiene que ser más que solamente algo que conoces, tiene que ser algo más que algo que escuchas, tiene que ser algo vivo allá adentro, tiene que ser algo que te despierta, algo que te hace mirar la realidad de Dios y no la mentira de la prueba, la mentira, la ilusión de lo que estás viviendo. Tienes que despertar a una realidad sobrenatural de lo que el hombre mira. El hombre mira las cosas naturales, pero el hombre espiritual mira las sobrenaturales. La Biblia dice que en una ocasión Eliseo estaba rodeado por todos los sirios en la ciudad, y dice que su criado llegó y le dijo: Eliseo, estamos rodeados de gente, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la palabra que le dijo el siervo: pero ¿cómo? Nosotros somos dos, ellos son un ejército completo. Señor, abre los ojos a este ciego, abre los ojos a mi siervo, a mi criado, abre los ojos. Y el Señor le abrió los ojos y miró que el monte estaba lleno de carros de fuego, gente de a caballo, ángeles, arcángeles. Las huestes del Señor acampaban alrededor de Eliseo y de su siervo. Era más grande la realidad de Dios que la realidad que estaba mirando el siervo. Era más grande el poder de Dios que lo que podían mirar los ojos de aquel siervo. Era más real lo que Dios estaba haciendo que lo que estaban mirando los ojos literales. Todo aquel que se guía en su vida, en su caminar, por lo que sus ojos ven, está dormido, no ha despertado. Pero todo aquel que se guía por lo que la palabra de Dios dice, ese está despierto, ese ya no duerme. Todo aquel que se mueve y camina y se enfrenta y se impulsa por lo que Dios dice, es que ya despertó, es que ya despertó. Pero si todavía estás asustado, atemorizado por lo que tus ojos ven, estás dormido. Y es tiempo de despertar. Es tiempo de que esta palabra te despierte, me despierte y nos saque de ese sueño, nos saque de ese cautiverio, nos traiga a libertad, nos traiga a bendiciones grandes, nos traiga a revelaciones de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios no te ha llamado para ser un esclavo del enemigo. Dios te ha llamado para ser Señor sobre el enemigo, para tenerlo bajo las plantas de tus pies, para tener la victoria completa sobre todo lo que venga hacia tu vida, acechanzas, estorbos, bloqueos, tropiezos. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús y tenemos la victoria garantizada por el poder de Dios. Aleluya. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. Vamos a despertar en esta noche. Vamos a despertar. Tú que has estado siendo agobiado, tú que has estado siendo estorbado,
Tú que te sientes caído abajo, cautivado. Si Cristo no hubiera resucitado, tú estarías cautivo, estarías abajo, estarías atrapado, sin salida. Pero Cristo resucitó y Cristo llevó cautiva una hueste de cautivos. Cristo llevó cautiva, Cristo levantó a aquellos que estaban cautivos. Pero entonces, hermano, ¿qué hago? Crea la palabra de Dios, crea el poder de Dios. No vivas por lo que miran tus ojos, no vivas por lo que ves, por lo que sientes. Vive por el poder de la palabra de Dios. Si Cristo te dice que te ha llamado a libertad, es porque hay libertad para tu vida. Si Cristo te ofrece libertad, es porque su palabra es real. Cristo no miente, hermano. Él no es hombre para que mienta. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha hablado y Él cumplirá. Él ha prometido y Él no se arrepentirá. Dios tiene victoria para tu vida. Dios nos quiere despertar. Cristo nos quiere despertar. Iglesia de Cristo, despierta en esta noche. Iglesia de Cristo, despierta en esta noche. Despierta de ese cautiverio. Despierta de esos estorbos, despierta de esos bloqueos, despierta de esos temores. No es cierto que el enemigo te va a poder controlar. No es cierto que el enemigo te va a mantener sometido. No es cierto, hermano, hermana, que vas a quedarte hundido en el problema. Estás cautivo, pero esa cautividad es como un sueño. Vas a despertar de ese sueño, vas a despertar de esa prueba, vas a despertar de esa enfermedad. Piensa en la enfermedad como un sueño. Piensa en tus problemas como un sueño. Los miras tan reales, los sientes tan reales, pero son como un sueño. Tus sueños van a pasar y vas a despertar. La noche no dura para siempre. La noche es por un momento. La noche dura por unas horas, pero después de la noche viene la luz de la mañana. Viene el lucero de la mañana a alumbrar tu vida. Hermano, hermana, la palabra dice: y ya nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, se acerca la bendición, se acerca tu victoria, se acerca tu libertad, se acerca tu despertamiento, se acerca la promesa de Dios, se acerca la victoria para tu vida. Pero hay que pararnos en esta noche para despertar a las victorias de Cristo, para vivir en la realidad de Cristo y no en la mentira que el diablo quiere que vivamos. Tú eres libre y a libertad te ha llamado el Señor. Recibe tu bendición, hermano. Recibe tu bendición. Cristo te ha traído para despertarte. Te ha traído para levantarte, para fortalecerte. Te ha traído para darte bendiciones grandes. Es tiempo de despertar. Has estado durmiendo y te ha estado arrullando. Te ha estado arrullando tu temor, lo que te cautiva, lo que te estorba, te ha estado manteniendo dormido. La palabra de Dios es real, es lo que te despertará. Deja que la palabra te despierte en esta mañana, en esta noche, y despiertes y recibas tu sanidad. Despierta la verdad de Cristo. Cristo dice: eres sano, despierta esa verdad. Cristo dice: eres libre, despierta esa verdad. Cristo dice que estás en victoria, despierta esa verdad. Despierta lo que Cristo te dice. Despierta de tu sueño. Despierta de tu sueño. Despierta de tu sueño. Despierta en el nombre de Jesús. En el nombre